Bien, una vez que hemos hablado de las rocas para la construcción, vamos a hablar acerca de los agregados. Como les decía antes, este tema lo van a ver con más profundidad después, pero es necesario que ahora al menos tengan una idea acerca de las propiedades principales de estos importantes materiales. Los áridos o agregados, como se les suele llamar, son materiales granulares, inertes, de tamaños variables y que tienen procedencia natural o artificial. Juegan un papel muy importante en las mezclas, hormigones, morteros, etc. Porque además de hacer las mezclas más baratas, tienen influencia importante en la resistencia, en la abrasión, en la durabilidad, en la retracción, en la fluencia, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación. Se puede clasificar los agregados por su tamaño o por su procedencia. Vamos a empezar a hablar de la clasificación por el tamaño. Como pueden ver ustedes en esta figura, se distingue entre gravas y piedras, arenas, limos y arcillas. Las arcillas y los limos ya no se suelen contemplar dentro de los agregados, porque sus tamaños son muy pequeños y tienen una serie de características que en lugar de favorecer generalmente perjudican a las mezclas, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en las arenas como áridos finos y las gravas como áridos gruesos. Como pueden ver ustedes en la figura, los límites para lo que vamos a considerar arenas están dados por los tamices número 4 y número 200. Como ustedes saben, un tamiz es una especie de cernidor que tiene aberturas de un tamaño determinado. En este caso, el tamiz número 4 tiene un tamaño de aberturas de 4.75 milímetros y el tamiz número 200 tiene una abertura de 75 micras. Entonces, todo el material que esté comprendido entre esos dos tamaños se considerará arena. Los materiales que tengan tamaños mayores a 4.75 milímetros se conocen normalmente como gravas. El límite superior para estas gravas no lo hemos indicado aquí porque puede variar mucho en función del tipo de hormigón que se quiera elaborar. Puede ser 1,5 pulgadas, 1 pulgada, 2 pulgadas, incluso hasta 3 pulgadas. Por eso no hemos colocado un número específico aquí. Incluso se pueden utilizar piedras más grandes para los llamados hormigones ciclópeos, por ejemplo, ¿no? Ahora, hacia el otro lado, hacia el lado de los materiales más pequeños, se establece generalmente el tamiz 200 como el límite para lo que se consideran arenas. Más allá de este tamaño están los limos, que tienen todavía partículas redondeadas, pero que suelen aceptarse en cantidades controladas en las mezclas. Y lo que se llaman arcillas, que aquí hemos colocado con unos tamaños que van de una hasta 1 o 2 micras, no son agregados porque tienen una serie de características que les hacen producir una interacción con el agua que no es beneficiosa, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Entonces, podemos decir a manera de redondear esto que de acuerdo a su tamaño, los áridos se dividen en áridos finos, arenas, y a veces limos en pequeñas proporciones, con partículas menores a 4,75 milímetros, es decir, el tamiz número 4, y áridos gruesos, gravas, con partículas mayores a 4,75. Las arcillas no se consideran áridos por las razones que se explicarán más adelante. Ahora, ¿por qué este número de 4,75? Este valor podría muy bien ser directamente 5 milímetros y de hecho en las normas europeas, de acuerdo a la clasificación de los tamices que tienen ellos, se utiliza 5. Pero como nosotros estamos más apegados a la tecnología norteamericana, para el estudio de la tecnología del hormigón, ustedes van a familiarizarse allí con el tamiz número 4 y por eso es que estamos utilizando ese valor. Bien, podemos también clasificar a los agregados por su procedencia. Los áridos naturales rodados son los que provienen de los lechos de los ríos, tienen forma redondeada y superficie lisa porque han rodado desde las montañas arrastrados por los ríos y este proceso ha ido redondeando y alisando sus superficies. Estos agregados no tienen una adherencia muy buena con la pasta o con los morteros, pero tienen buena trabajabilidad porque tienen facilidad para rodar
y requieren menos agua de amasado en las mezclas. Ustedes ya conocen la importancia del agua de amasado. Los áridos naturales chancados provienen de instalaciones mecánicas llamadas chancadoras y tienen formas prismáticas con cantos vivos, aristas y puntas. Su superficie es áspera y rugosa. En contraposición a los anteriormente mencionados, a los áridos rodados, estos tienen buena resistencia y buena adherencia, pero muy poca trabajabilidad. Entonces, hay que sopesar esas circunstancias para hacer la elección. Para hormigones normales es absolutamente suficiente utilizar áridos rodados, pero si es que se quiere hormigones de altas prestaciones, con altas resistencias, entonces es prácticamente imprescindible utilizar material chancado. Y en ese caso se resuelve el tema de la trabajabilidad por otra vía. Finalmente tenemos los áridos artificiales, que son productos industriales de diversa naturaleza, muchas veces restos de industrias, ¿no? Materiales reciclados, etcétera, etcétera. Pueden ser escorias granuladas de procesos metalúrgicos o siderúrgicos, arcillas expandidas, cascote de ladrillo, escombros de hormigón, pueden ser pedazos de vidrio, goma reciclada, goma picada y reciclada, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar a hablar ahora acerca de las propiedades de los agregados. La densidad es una propiedad importante que ya la hemos visto en la primera clase, ¿no? Y aquí vamos a distinguir entre pesos unitarios o densidades de conjunto y pesos específicos o densidades aparentes. Las densidades de conjunto se obtienen dividiendo el peso del material granular, que puede estar en estado suelto o compactado, como vamos a ver en un laboratorio específicamente diseñado para el efecto, entre el volumen del recipiente que contiene este material. Es decir, en este volumen se incluyen los huecos entre las partículas. En vista de que ya hemos visto esta definición y que vamos a hacer un laboratorio especial para esto, no vamos a profundizar más en el tema. En cuanto a los pesos específicos o densidades aparentes, aquí les pongo como llamado de atención la palabra bulk, que es la denominación que utilizan en las normas ASTM, que ustedes van a utilizar en tecnología del hormigón. Entonces, siempre que ustedes vean esa palabra, es que se están refiriendo a este tipo de densidades, es decir, a los pesos específicos. Estos se obtienen dividiendo el peso de las partículas entre su volumen, tomando en cuenta los huecos de las partículas, es decir, los huecos accesibles e inaccesibles de las partículas, pero no los huecos entre partículas. Esta diferenciación entre estas dos densidades, repito, es muy importante y quiero que la subrayen, la estudien y la recuerden. En cuanto a otras propiedades importantes, tenemos el contenido de vacíos y la absorción. El contenido de vacíos se refiere a los huecos que hay entre las partículas y es determinante para la compacidad de las mezclas. En cambio, la absorción se refiere a los huecos de las partículas y tiene importancia para la adherencia con la pasta de cemento y, por consiguiente, también en las resistencias mecánicas. La absorción determina también el consumo de agua del agregado dentro de las mezclas y su comportamiento frente a los ciclos de congelamiento y descongelamiento y, en general, al tema de la durabilidad. Entonces, son dos propiedades importantes que están muy relacionadas con las densidades. Y de hecho, cuando hagamos el laboratorio para ver las densidades antes mencionadas, vamos a hablar también con mayor profundidad de estas dos propiedades, el contenido de vacíos y la absorción. Luego tenemos la humedad. La humedad puede aparecer en los áridos de diversas formas. Aquí tenemos una figurita que pretende representar la cantidad de agua que puede haber en los huecos abiertos de las partículas. En el extremo izquierdo tenemos un material seco al horno, es un estado no natural que requiere un secado en un horno hasta peso constante y que vendría a ser sin presencia de agua, ¿no? Sin nada de agua. Luego tenemos la humedad natural, que es el estado natural de las partículas. Si nosotros tomamos una partícula cualquiera, vamos a ver que siempre tiene un poquito de agua dentro de sus cavidades abiertas. Entonces, por eso es que se llama estado natural o humedad natural. Luego tenemos el estado SSS, que es un estado importante que ustedes deben recordar y que se denomina saturado superficialmente seco. Eso quiere decir que todas las cavidades abiertas están llenas, saturadas,
pero no hay humedad superficial, por eso se dice saturado superficialmente seco. Y finalmente en el extremo derecho de la figura tenemos el estado saturado con humedad superficial, es decir, que además de tener llenas las cavidades abiertas, el material tiene una película de agua que le rodea. Esto vamos a verlo también en un laboratorio, vamos a ver en el caso de las gravas, es fácil ver esta película que rodea a las partículas, porque después de haber estado sumergidas y nosotros las sacamos del agua, vamos a ver claramente que tienen un brillo, ¿no? Ese brillo se debe a la presencia de esa película de agua. El entumecimiento es otra propiedad de los agregados y se refiere al aumento de volumen en las arenas por la presencia de esa película de agua de la que hablábamos hace un momento. Este aumento de volumen puede llegar hasta el 20, 30 y 40% inclusive con contenidos de humedad que varían del 5 al 8%. Entonces fíjense que es importante tomar esto en cuenta, particularmente cuando se va a utilizar esos agregados para elaborar mezclas, ¿no? Si es que el agregado, la arena, ha estado expuesta a la humedad, a una lluvia intensa, por ejemplo, entonces es agua que se ha metido dentro de la arena no solamente llena las partículas de la arena, sino que crea una película alrededor de las partículas que produce un aumento de volumen. Tenemos luego la forma, que es de interés para la trabajabilidad y para las resistencias de las mezclas. Podemos distinguir tres formas de partículas, las formas redondeadas, las formas laminares y las aciculares. Las formas redondeadas son aquellas que tienen las tres dimensiones más o menos homogéneas, y son las que presentan mejor resistencia y mayor trabajabilidad. Las formas laminares no son muy recomendables porque se rompen más fácilmente y esto se debe también, esto de que se rompen fácilmente, se debe también a que se crean bolsones de aire debajo de las partículas que se derivan de la exudación. Ustedes saben que las mezclas exudan, ¿no? El agua asciende hacia la superficie y entonces esa agua que está exudando suele acumularse por debajo de estas partículas aplanadas o laminares, como las vamos a llamar. En estas hay dos dimensiones que predominan sobre una tercera. Y finalmente el último tipo de formas es la forma acicular quiere decir con forma de aguja, donde una sola dimensión predomina sobre las otras. Estas tienen características más o menos parecidas a las partículas laminares y por lo tanto no son deseables.